La población general de las cárceles del país hoy es de 115.966 internos, según el INPEC, en cárceles que tienen capacidad para 78.690. El hacinamiento es de más del 47%. La cárcel más hacinada del país es la de Río Hacha. Tiene una capacidad para 100 presos y hoy en ella habitan 546. Los internos tienen que soportar hasta 40 grados en celdas húmedas y sobrepobladas y los espacios comunes son insuficientes. Donde debería haber uno, hoy hay 5. Son cárceles hacinadas con el doble de la población que tienen, sin servicio, los internos no tienen servicio médico, una comida deplorable. Por su parte, la cárcel de Valledupar alberga 1.094 internos cuando solo podría tener 256. Los presos denuncian el mal estado de las instalaciones, la mala calidad de la comida y claman por una solución definitiva. Vamos a sentarnos a trabajar con el Gobierno Nacional a través del Ministro de Justicia para buscar una política pública que nos permita aminorar las angustias que están viviendo los internos en las cárceles de Colombia. Y si en Río Hacha y Valledupar las cosas no andan bien, en Montería la situación no es mucho mejor. En el centro penitenciario de la ciudad viven 1.869 internos, cuando solo debería haber capacidad para 840. Que eso está rehacinado, colabórennos. En situación similar están las cárceles Bellavista de Medellín, El Buen Pastor y La Picota en Bogotá. La cárcel Modelo, también en Bogotá, tiene una capacidad para 3.081 hombres. Hoy están 4.765, es decir, 1.684 presos más. Estas imágenes, obtenidas en exclusiva por Noticias RCN, muestran las condiciones precarias de salubridad. Mal, duermen mal, porque imagínate, los que tienen celdas son de a 4 o 5 muchachos, y en 2 o 3 camarotes que tienen ahí. A esto se suma la situación de los guardianes que cumplen 100 días en plan reglamento. Existe la custodia de 2 guardianes, más o menos por 800 internos. En este caso en la Modelo hay 2 guardianes en el día, en patios de 800 internos, y en la noche solo se queda 1. Es evidente, la situación humanitaria de los penales en Colombia está en crisis y ya en ninguna de estas cárceles hay cama para tanta gente. Bueno, ahí escuchaban ustedes este informe de Juan Pablo López. Quiero integrar a esta hora a Dora Montero, una reconocida periodista de investigación en Colombia. En este momento hace parte de nuestro equipo periodístico de Noticias RCN y junto con Juan Pablo, ella fue la reportera que ha realizado esta aguda y reveladora investigación. Dora, bienvenida al programa La Noche en NTN 24. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dora, pues revisando cada uno de estos informes, realmente el panorama parece bastante sombrío. Me gustaría que le explicaran a nuestros televidentes, luego de este trabajo investigativo, cuáles son las principales conclusiones que quedan de una crisis carcelaria, Dora, que como usted bien lo sabe, como periodista de investigación, muchas veces se le ha hecho un diagnóstico y se han encendido las alarmas, pero hasta el día de hoy no ha habido ninguna solución y el hacinamiento continúa en las cárceles de Colombia. Pues sí, así como usted lo dice, Jefferson, básicamente el hacinamiento está aprobado desde hace muchos años. La Corte Constitucional hizo un llamado en 2013, hizo otro en 2015 para que el Estado cumpla con las mínimas condiciones para los reclusos dentro de las cárceles, pero esto hasta hoy no se ha dado. Una de las conclusiones más grandes que nosotros encontramos es que en este momento, o sea, hoy, el INPEC habla de un hacinamiento del 47%, pero este no es real. Porque mientras que hay patios donde está tal vez la gente que es pues realmente mucho más peligrosa y que ha cometido delitos que la sociedad recrimina, están en patios donde o no hay hacinamiento o el hacinamiento es del 20 o 30%, mientras que hay otros patios donde está la gente que está condenada por delitos comunes, donde el hacinamiento llega hasta el 500%. En el espacio de un preso viven 5. Es muy dramático.
Y a esto todo se suma la corrupción que se mantiene en todo el negocio de los alimentos, con el tratamiento de salud. No han logrado encontrar un mecanismo de contratación, por ejemplo, para que la comida que les llega a los presos sea de calidad, para que tengan la atención necesaria. La gente, la semana pasada nada más se murió un preso en la cárcel de Barranquilla por falta de atención médica. Y lo que pues, digamos, la conclusión al final de todo esto es que aunque el hacinamiento es como el problema general, todo radica en la política criminal, y es que nosotros seguimos pensando que la única forma en que haya justicia es la cárcel, y pedimos cárcel para todos los delitos, para los sindicados, para todo el mundo, sin que haya cupo para todas estas personas. Dora, dentro de la investigación que realizaste junto con Juan Pablo López, hablabas de la corrupción en lo que tiene que ver con quizás la contratación para servicios de salud y servicios de alimentación. Esa pregunta se la haremos más adelante al procurador. Pero lo que tiene que ver con la corrupción al interior de las cárceles, no es secreto, por ejemplo, que para que un recluso tenga unas buenas condiciones, por ejemplo, pueda acceder a una cama, a un colchón, o quizás pueda tener algún tipo de prebenda dentro de una prisión, tenga que pagarle a alguien. Esa corrupción interna en las cárceles, ¿cómo funciona, de acuerdo con esta investigación que ustedes han realizado? Hay varios tipos de corrupción, o sea, no, digamos que hace unos años era mucho más rampante, más evidente, hoy no lo es tanto, pero hay situaciones, por ejemplo, en los patios de reclusión especial, dentro de algunos penales, sobre todo de los Herón, que son las cárceles grandes, las nuevas, hay unos patios en que algunas personas pagan por llegar a esos patios, porque allá tienen la celda propia, tienen su baño, y de hecho dentro de los mismos patios, los que tienen más plata contratan a los reclusos más pobres para que ellos les cocinen, les limpien las celdas, todo esto. Cuando los alimentos llegan a los ranchos, o sea, los contratistas los llevan, son los presos quienes cocinan. Y muchas veces también ahí se maneja corrupción, se roban esos alimentos de las bodegas y encuentran lo mejor, lo preparan diferente para esos patios especiales, para los patios de extraditables, para los patios donde realmente se manejan recursos. Entonces, dentro de las cárceles, gran parte de toda la corrupción se maneja también como en clases sociales. Para entrar muchas cosas, por ejemplo, las familias tienen que pagar, y eso, pues digamos que hay mecanismos de corrupción ya como sistematizados dentro de las cárceles para que las familias logren hacer entrar ciertas cosas. O sea, los celulares, por ejemplo, que muchos reclusos en casi todas las cárceles del país tienen celulares. Para eso hay que pagar, o sea, todo se paga dentro de la cárcel. Son las investigaciones de Noticias RCN. Pues Dora, te agradezco el tiempo que le has concedido a nuestros televidentes, y para despedirte quisiera que les contaras qué viene de aquí en adelante, porque este especial periodístico continuará siendo emitido a través de Noticias RCN de Colombia en cada una de sus emisiones. ¿Qué informes hacen falta para que nuestros televidentes estén al tanto o estén pendientes de lo que viene de aquí en adelante? Bueno, está un informe sobre todos los alimentos. Entonces lo que hicimos fue que comparamos los menús que está pagando la USPEC, o sea, que está pagando los bolsillos de nuestros propios bolsillos por los alimentos. Los mandamos preparar para ver cómo se verían y los comparamos con lo que los presos, lo que les entregan a los presos. Realmente las imágenes les van a sorprender. También tenemos todo lo de salud, de cuántos enfermos, cuántos médicos atienden cada persona. Encontramos datos súper reveladores, o sea, por ejemplo, a los pacientes psiquiátricos van cada mes los médicos y los atienden durante 8 minutos a cada paciente psiquiátrico. Y el último es sobre las minorías dentro de la cárcel, las mujeres, la población LGBT. Y tenemos la respuesta del gobierno desde el Ministerio de Justicia también. Bueno, ahora estaremos al tanto, y por supuesto será muy importante conocer realmente qué es lo que comen aquellas personas que están en prisión, que son ciudadanos muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación. No, Mati, Dora, ciudadanos que el Estado ha enviado a prisiones porque han incumplido la ley, pero al mismo tiempo ese Estado tiene la obligación de garantizarles unas condiciones de vida dignas al interior de estas cárceles. Alejandro Enrique Marambio, asesor de política criminal del Comité Internacional de la Cruz Roja, vuelvo con usted a nuestros estudios de NTN 24. Dora hacía énfasis en un punto bastante importante, y es el que tiene que ver con la política criminal. A su juicio, en este momento la política criminal en Colombia es incoherente y es una de las causas de este hacinamiento que se vive en las cárceles de Colombia.
Yo me guío no en mi percepción, sino simplemente en lo que ha dicho ya la Corte Constitucional, que la ha planteado, ha manejado y ha definido que la política criminal colombiana es una política criminal incoherente y que no tiene un hilo conductor. Así que no es una cuestión de valoración externa, es una valoración de los propios organismos del país, los que han definido que hay un problema de política criminal incoherente, una política criminal inconsistente y que no logra la finalidad que tiene que tener, que es reducir el delito. Entonces, la pregunta es, si la utilización de cárceles no está reduciendo el delito, no existe otros mecanismos alternativos de sanción penal que puedan reducir el delito. Y en ese sentido estamos nosotros trabajando y en ese sentido estamos apoyando al gobierno, al Estado colombiano en tratar de encontrar soluciones para una política criminal más coherente, una política criminal consistente que reduzca los problemas de seguridad ciudadana. Permítame, voy con el Procurador General de la Nación, que está con nosotros también en esta hora del programa. Señor Fernando Carrillo, ha habido propuestas en los últimos meses, algunas de ellas invocan diferentes justificaciones para hacer una excarcelación masiva de presos. Una de ellas, por ejemplo, es la Avenida del Papa. Hay unos sectores que dicen que en el momento en el que venga el Papa Francisco, en el mes de septiembre, el gobierno debe ejecutar una ley de jubileo o una ley de perdón para todos estos presos. Otros aseguran que independientemente de que el Papa o no, venga o no, el Estado debe hacer un perdón masivo para aquellos delincuentes que están condenados por delitos menores y justifican esas iniciativas precisamente en el hacinamiento que existe en las cárceles. ¿Usted qué opina de esas iniciativas? Sí, creo que son salidas de nuevo fragmentarias, superficiales y que no van al fondo del problema. Ha sido una tradición, por ejemplo, las leyes de jubileo, pero eso no nos va a solucionar el problema. Por el contrario, puede agudizarlo. Nosotros no podemos crear falsas expectativas en el sentido de que por una ley de jubileo estamos poniendo en marcha una política de humanización del sistema penitenciario. Yo diría casi que es irresponsable pensarlo que solo por ese camino vamos a encontrar una solución, como por el camino de la construcción de las cárceles. No tiene sentido construir infraestructura si no estamos tocando, digamos, el sistema nervioso del sistema penitenciario, que es precisamente toda una política que permita, por ejemplo, la resocialización de los internos. Lo que sabemos, además desde el punto de vista de política legislativa, es que muchas veces están en las cárceles quienes no deben estar y están afuera o en detención domiciliaria quienes deben estar recluidos. Es el caso de la mayoría de los corruptos que tienen, por ejemplo, el beneficio de la detención domiciliaria, que eso es lo que hay que combatir. Entonces, se está condenado a permanecer en un centro de reclusión por robarse una libra de carne, pero se tiene una detención domiciliaria por violar las normas de probidad que deben regir la conducta de los funcionarios públicos o ser protagonistas, por ejemplo, de un soborno. Entonces los corruptos están con detención domiciliaria y los que se roban una gallina o los que se roban una libra de carne están condenados a pudrirse, como se dice lamentablemente, en una cárcel. Señor Procurador, esas contradicciones son las que le duelen quizás a muchos de los televidentes que hasta ahora siguen este análisis que estamos haciendo a propósito de este informe especial, este especial periodístico que ha realizado Noticias RCN. Señor Procurador, para finalizar, usted al comienzo de esta entrevista hacía mucho énfasis en los evidentes problemas de corrupción que hay en el interior de las cárceles. Al mismo tiempo, Dora Montero, una de las investigadoras periodísticas de RCN, asegura que esos actos de corrupción al parecer también se cometen en esas contrataciones, quizás que proveen de alimentos a los presos y también proveen de servicios de salud a aquellas personas que están legalmente privadas de su libertad en centros penitenciarios. En ese momento, ¿qué trabajo está haciendo la Procuraduría para enfrentar esta corrupción? Nosotros estamos adelantando un plan de acción que compromete varias cosas. Mañana vamos a ir a la Corte Constitucional de Colombia a exhortar a la Corte a que en virtud de una medida que ya tomó, que es el estado de cosas inconstitucional, por ejemplo, se dedique a hacer un plan de acción territorial en materia de humanización del sistema penitenciario. De parte nuestra eso coincide con nuestra acción preventiva, porque la Procuraduría de Colombia no solo sanciona, sino tiene la capacidad de vigilar y controlar preventivamente en esa materia los propósitos que se tengan en cuenta. Tenemos posibilidades de intervención judicial, por eso vamos a acudir ante la Corte Constitucional. Y además, desde el punto de vista disciplinario,
estamos solicitándole a todos nuestros procuradores, tanto a nivel central como a nivel provincial y regional, tener acciones específicas para que se cumplan las normas fundamentales en materia de derecho penitenciario, que supone, por supuesto, una lucha contra la corrupción sin cuartel desde el punto de vista de las infracciones que se cometen al interior del sistema penitenciario. Pero de nuevo, aquí una golondrina no hace verano, tiene que ser una sumatoria de todas estas herramientas, que como en una caja de herramientas, pues para que esto funcione, tiene que darse una acción consistente, coordinada y estratégica. Señor Procurador General de Colombia, Fernando Carrillo, le agradezco el tiempo que usted ha concedido a todos nuestros televidentes del programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Un saludo muy especial a ustedes y a toda la audiencia. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos con Alejandro Enrique Marambio. Él es asesor de política criminal del Comité Internacional de la Cruz Roja. Con él estaremos analizando si quizás se está sobreutilizando la cárcel en Colombia y si la salida no es utilizar las cárceles, hasta dónde esas propuestas que buscan la excarcelación masiva de condenados por delitos menores no pueden generar problemas de seguridad en los ciudadanos. Esa es la disyuntiva, ahí es donde está el debate, y lo estaremos analizando también con Nelson Barrera, quien es inspector y presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios de Colombia. Hace parte del IMPEC también, pero estaremos hablando con él desde la óptica de los guardias, estas personas que son los encargados todos los días de estar controlando ese hacinamiento y enfrentándose a las condiciones también de inseguridad que se viven al interior de las cárceles. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche.